Entonces, comencemos. Inicialmente vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien. En este caso vamos a tratar los de primer orden. ¿Está bien? Aquí es igual, este tipo de ecuaciones van a ser de la siguiente forma. Una función que va a tener como variables x, y y o van a estar involucrados esas variables, esas letras en la función. Y esto va a ser igual a 0. Y aquí lo que vamos a tener que encontrar es y, ¿verdad? La función que va a depender de x. Bien, dentro de estos tipos vamos a tener varios métodos para resolver este tipo de ecuaciones de primer orden, ¿no? El primero va a ser ecuaciones diferenciales ordinarias por variables separables, ¿no? Variables separables. ¿En qué va a consistir este caso? Vamos a tener esta forma. Y' igual a f que depende de x y. ¿Ya? Va a ser de primer orden y de grado 1 también, no va a aparecer exponentes en la expresión que tiene la derivada. Y además esta función se va a poder factorizar de la siguiente manera. Dos funciones. Una de ellas que va a depender de x y la otra que va a depender de y. ¿Está bien? Pongamos como ejemplo, vamos a resolver algunos ejemplos. Ejemplo 1. A ver, veamos acá. Dos x diferencial de x menos x al cuadrado más 1 diferencial de y igual a 0. ¿Está bien? Sabemos de antemano que y' es diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Está bien? Eso conocemos. Como esto se puede factorizar en un producto de dos funciones, uno que depende de x y uno que depende de y. Todo lo que tenga y lo llevamos al otro lado y todo lo que tenga x lo llevamos al otro lado, ¿verdad? Así lo podemos separar en dos. Cada variable en cada miembro. ¿Está bien? Entonces todo lo que tenga y lo vamos a dejar en el lado izquierdo. Y todo lo que tenga x lo vamos a llevar al lado derecho. X al cuadrado más 1 diferencial de y. 2x diferencial de x, ¿verdad? Pasa al otro lado con menos, multiplicándolo por menos a ambos lados, va a ser positivos, ¿no? Ahora en el lado izquierdo hemos dicho que lo vamos a dejar solamente en las expresiones que tengan la variable y. 2x sobre x al cuadrado más 1.
claramente aquí vamos a llegar a una integral usual que conocemos, ¿no? Cálculo 1. Entonces, para poder encontrar y tenemos que integrar aquí y también tenemos que integrar al lado derecho, ¿no? Integrando al lado izquierdo, la integral de 1 es la misma variable, ¿no? En este caso va a ser y. ¿Cuál es la integral de esta expresión que está al lado derecho? ¿Alguien me puede decir? Exacto. ¿Y cuál va a ser esa integral? Vamos a utilizar, aquí lo vamos a dejar así, diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. Entonces tenemos que utilizar cambio de variable o sustitución, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál 2? ¿Este? ¿Por qué solo esos dos? No en sustitución. Ah, ya. Un cachito voy a aceptar. Alguien está intentando unirse. Está bien. Claro, ¿no? Tenemos que ver un método para resolver esta integral usual de cálculo 1. Y lo más conveniente es primero intentar por sustitución, ¿no? O cambio de variable, que es equivalente. Cambio de variable o sustitución es lo mismo. ¿Ya? No hay una regla en específica para poder resolver integrales. Son técnicas, ¿no? Que dependiendo del ejercicio se puede hacer. No es como en derivadas que ya está, ¿no? Regla de la cadena, regla del producto de la división y todo eso, ¿no? En este caso tenemos que ver qué método podemos utilizar. Por lo general se empieza viendo si se puede hacer por sustitución. Luego podemos ver si es integrales por partes, tal vez sustitución trigonométrica, fracciones parciales, eso ya lo vemos con la experiencia, ¿no? En este caso, cuando es de este tipo, lo que está en el denominador normalmente es 1, ¿no? En otras palabras, tenemos que buscar una función de tal manera que su derivada aparezca en el mismo. En este caso, x al cuadrado más 1, su derivada es 2x, aparecen, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos de manera clara cuál sería la función 1 o la variable 1. X al cuadrado más 1. Derivamos 2x diferencial de x, ¿no? Y esto se convierte en diferencial de u sobre u. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u? ¿Cuál es? Logaritmo natural de u. Pero u vale x al cuadrado más 1. Y aquí ponemos una constante, ¿no ve? Más una constante. Lo podemos dejar ahí, o tal vez esta constante lo podemos poner dentro del logaritmo, ¿no ve? ¿Cómo podemos hacer eso? Más logaritmo natural de c. ¿Verdad? Y por propiedades del logaritmo podemos ponerlo esto dentro, ¿no? Si tenemos un producto en el argumento, se convierte en una suma, ¿no? De logaritmos. Entonces, al revés también se lo puede hacer. Teniendo una suma, se lo puede volver en un producto dentro del argumento. Siempre que tenga la misma base de logaritmo, ¿no? Entonces, esta sería la solución general. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, veamos otro
otro ejemplo. Vamos a sacar del texto. Voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Veamos este de acá. X a la 7, logaritmo natural de X, diferencial de X, menos diferencial de Y igual a 0. ¿Está bien? Lo mismo, vamos a separar. Vamos a ver si es separable. Si no, es directo en este caso. De Y a este lado X a la 7, logaritmo natural de X, diferencial de X. Ya está separado, lo ponemos el símbolo de la integral y procedemos a integrar, ¿no? Aquí tenemos Y y aquí vamos a tener una integral. ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Alguien me puede decir qué método vamos a utilizar? ¿Qué método utilizamos para resolver? ¿Qué dice? Por partes, correcto. Sustitución no va a ser, ¿no? Porque si agarramos u como x a la 7, su derivada no aparece. Si agarramos logaritmo, tampoco aparece. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de la integración por partes, ¿no? ¿Cómo es esta integral? ¿De qué forma es? Aquí tenemos u diferencial de b, ¿no ve? ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en u por b menos la integral de b diferencial de 1, ¿no ve? Por lo general se utiliza un criterio para poder decidir cuál va a ser u y cuál va a ser diferencial de b. Se recomienda utilizar este criterio. Y la t. Aquí, exponencial, trigonométrica, algebraica o polinómica, aquí logarítmica y aquí inversas. ¿Ya? El tipo de función que aparece en el lado izquierdo va a ser u y el que aparece en el lado derecho va a ser diferencial de b. Por ejemplo, si hay un producto de una función logarítmica y trigonométrica, la logarítmica es u y la trigonométrica es diferencial de b. ¿Está bien? El tipo de función que aparece a la izquierda en este criterio, no en esto, ¿no? Porque esto puede estar a la derecha, que no vale en el criterio. Es u y el otro es diferencial de b. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir qué tipo de función es x a la 7 y qué tipo de función es logaritmo? Bueno, logaritmo ya sabemos, ¿no? Es del tipo L.
X a la 7, ¿qué es? ¿A cuál corresponde? No. Exponencial es cuando en el exponente aparece la variable. Por ejemplo, este de acá. O si quieres simplemente 3 a la X. Algebraica, ¿no ve? O polinómica, que también se lo conoce de esa manera. Bien. Entonces, ¿cuál sería U? ¿Y cuál sería diferencial de B? U, ¿qué va a ser? ¿Y qué va a ser diferencial de B? ¿Cuál está más a la izquierda? ¿L o A? ¿Logarítmico o algebraico? Entonces, U va a ser logaritmo natural de X. Diferencial de B va a ser los restantes. ¿Ve? X a la 7, diferencial de X. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que derivar 1 sobre X. Y aquí integrar. La integral de esto es X a la 8 sobre 8. ¿Verdad? Y aquí hemos derivado respecto a X. Lo siguiente es U por B menos B diferencial de U. Multiplicamos a lo cruzado, luego las partes inferiores. De tal manera que vamos a tener la integral. Todo esto es simplemente un recordatorio. Lo vamos a enseñar. Bien. Va a ser U por B, ¿verdad? U por B. X a la 8 por logaritmo natural de X sobre 8 menos la integral. Multiplicamos estos dos. X a la 8 sobre X va a quedar simplemente X a la 7 sobre 8. Diferencial de X. Y es Y también. Entonces directamente vamos a poner acá. Y va a ser igual a X a la 8, logaritmo natural de X sobre 8 menos la integral de esta expresión del tipo algebraico polinómico, que es, aumentamos en 1 su exponente, 7 más 1, 8, y eso mismo pasamos a dividir. Como aquí hay 8, por 8 va a ser 64, ¿verdad? Y ponemos una constante, ¿verdad? Una constante. Este es el conjunto solución o la solución general. ¿Está bien? Solución general. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro entonces esto? Bien. Veamos otros ejemplos. Pues. Vamos a ver este. Diferencial de Y, diferencial de X, es igual a la 3X más 2Y, ¿verdad? A simple vista, no parece que fuera separable, ¿no? ¿Por qué podemos hacer? Sabemos
que por propiedades esto se puede convertir en e a la 3x por e a la 2y, ¿no ven? Misma base, se suman los exponentes en un producto. Y también podemos hacer al revés. Ahora sí lo podemos separar, ¿no ven? Depende de x, depende de y. Entonces esto lo llevamos aquí y el otro aquí. Aquí va a quedar entonces e a la menos 2y. ¿Por qué lo estoy poniendo directamente de esa manera? Pasa al denominador y el denominador puede pasar al numerador con signo cambiado, ¿no? Aquí va a quedar e a la 3x diferencial de x. ¿Ya? Tenemos que integrar ahora. La integral de tipo exponencial también es una integral elemental. ¿Cuál es? ¿Cómo es la integral de una exponencial? ¿Qué sería en el lado izquierdo? ¿Y qué sería en el lado derecho? La misma exponencial, ¿no ve? E a la menos 2y. Pero como hay este numerito, este coeficiente en el exponente, eso mismo pasa a dividir. A este lado de la misma manera. E a la 3x, 3 pasa a dividir. Y ponemos más una constante, ¿no? Lo podemos dejar acá a la menos 2y. Por este lado podemos poner, no sé, menos 2 pasamos a multiplicar. Menos 2 tercios e a la 3x. Menos 2 por una constante va a seguir siendo una constante, ¿no? Lo podemos dejar c. O lo podemos poner c1 o c2. No hay problema. Como no tiene condiciones iniciales, lo dejamos c nomás. Aquí ya está resuelto, ¿no? Este ya es un conjunto de solución. O el espacio de las soluciones de esta ecuación. O también podemos, no sé, tratar de despejar y, ¿no? De manera explícita. ¿Cómo podríamos hacer eso? Aplicando logaritmos, ¿verdad? Desaparece y queda allí. Pero lo vamos a dejar de esa manera. ¿Ya? Entonces esta es la solución general. ¿Alguna pregunta? Sí. Que no te dice de manera explícita, ¿no? La función ya. Solamente hay que encontrar la solución general. A veces incluso no se puede ni despejar y. ¿Ya? En este caso sí se puede, ¿no? Bien. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a ver a condiciones iniciales. Ya, solamente para este tipo por el momento. Vamos a verlo como el ejemplo 4. Dice lo siguiente. Diferencial de x, diferencial de t, igual a 4x al cuadrado más 1. Conociendo que x de pi 4 vale 1. ¿Ya? Aquí lo mismo, podemos separar, ¿verdad? Tendríamos diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 igual a 4 diferencial de t. Integramos. ¿Cuál va a ser la integral de esta?
¿Cuál es la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1? Es una integral conocida. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Búsquenlo en el formulario. Son integrales del tipo inversas. Exacto, arco tangente. Arco tangente de x igual a 4t más una constante. Bien, podemos estar dejándolo así, ¿no? ¿Verdad? Más una constante. Ya nos da condiciones iniciales. Y con eso tenemos que determinar cuánto vale c. Vamos a poner, reemplazando x de pi cuartos igual a 1. ¿Qué tendríamos? Arco tangente. En lugar de x, que sería 1, ¿no ve? Igual a 4. En lugar de t, reemplazamos pi cuartos. Más c. De aquí, ¿cuánto vale c? Arco tangente de 1, ¿cuánto es? Tangente de qué ángulo da 1. De pi cuartos, ¿no? 4 por pi cuartos es pi. Pasamos a restar. Menos 3 cuartos pi valdría c. ¿Verdad? Entonces, tendríamos acá la solución a condición inicial o valor inicial es ¿qué cosa? Arco tangente de x igual a 4t más c, pero c vale menos 3 cuartos de pi. Si quieres ponerlo de manera explícita, x sería tangente de 4t menos 3 cuartos pi, ¿verdad? Y por ahí se puede hacer algo más acá, ¿no? Con sumatoria de ángulos en tangente, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. ¿Alguna pregunta? Supongo que no. Bien. Veamos otro ejemplo. Eso de ahí. Con la condición inicial de que y en menos 1 vale menos 1. ¿Está bien? Eso de ahí. Bien, a ver, intentando resolver.
Dime. Ya. A este 4 viene desde arriba. Ah, ya. Ahí. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? Vemos si es separable, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el lado derecho? Factorizar y, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos x al cuadrado diferencial de y sobre diferencial de x, factorizamos y, 1 menos x. Ahora sí, ¿no? Ya está factorizado y lo podemos dejar y en el lado izquierdo. Y todo lo que tenga x en el lado derecho. Uno menos x sobre x al cuadrado. Diferencial de x. ¿Está bien? Eso. Ahora procedemos a integrar. Claramente en el lado izquierdo es una integral elemental. ¿Qué sería su integral logaritmo natural de y? En este lado vamos a tener 1 sobre x al cuadrado. Lo vamos a escribir de manera explícita. X a la menos 2 menos 1 sobre x, ¿verdad? Aquí ya conocemos su integral de esto va a ser x a la menos 1 y dividido entre menos 1, a ver, eso lo vamos a poner por delante, ¿no? Menos la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, más una constante. O sea, aquí tendríamos el logaritmo natural de y igual a menos 1 sobre x menos logaritmo natural de x más una constante, la solución general. Pero tenemos una condición inicial, tenemos que reemplazar esto, ¿eh? Entonces, reemplazamos y de menos 1 igual a menos 1, ¿eh? Bueno, ambos son menos 1. Vamos a poner acá logaritmo natural de menos 1. No se va a poder reemplazar acá. Antes de eso vamos a expresar y en forma explícita. E a la menos 1 sobre x menos logaritmo natural de x más una constante, ¿no? Y eso simplemente va a pasar acá. Lo ponemos nosotros. Más una constante. O simplemente aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más una constante podemos ponerlo como por e a la c, ¿no? ¿Ve? Y e a la c sigue siendo constante. Y lo dejamos acá. Ahora, ¿por qué no va a funcionar esto? Vamos a volver a eso. Menos 1 igual a c a la 1 menos logaritmo natural de menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de menos 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de menos 1? Indefinido, ¿no?
El logaritmo solamente está definido para números reales mayores que 0. No para negativos ni para 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La solución general no pasa por este punto. Menos 1, menos 1. Y entonces no hay la solución particular para esa condición inicial. ¿Ya? Esta familia de curvas, ninguno de las funciones de esta familia de curvas pasa por este punto. Eso quiere decir. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí estamos emplazando esa condición inicial, menos 1, menos 1, ¿ve? Eso quiere decir que x menos 1 y y menos 1. Al reemplazar menos 1, se a la menos 1 entre menos 1 es 1, menos logaritmo natural de menos 1. Por eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Veamos entonces. Resumen y recomendaciones de la teoría 80-20. Otro ejercicio, otro ejemplo de este tipo. Vamos a pasarle al otro. Creo que acá ya está claro. Integral normal, ¿no? Y es que ordenando mis cosas, Bien. descubrí que utilizo solo el 20% de mi ropa y el 80% de las veces. Y que solo el 20% de mis alfombras tiene Entonces, el 80% pongamos de acá. y al hablar de mis amigos, me di cuenta que el 80% de las personas con las que me inscribo representan solo el 20% de mi lista de contactos. ¿Y fue allí donde recordé la teoría? Ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Homogéneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que una función sea homogénea? Vamos a poner de esta forma. F de lambda x, lambda y, igual a lambda a la n, f de x y. ¿Está bien? Esas van a... si una función cumple esta condición, va a ser una función de homogénea o una función homogénea en este caso la ecuación diferencial de homogénea. Esta va a ser una función homogénea. Podemos ver tal vez algunos ejemplos de funciones homogéneas. A ver. Por ejemplo,
analizar si las siguientes funciones son homogéneas. ¿Está bien? Pongamos, por ejemplo, este de acá, raíz cuadrada de x sobre x más y. ¿Será una función homogénea? Fx y. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar lambda x y lambda y, ¿verdad? Entonces vamos a tener f de lambda x, lambda y va a ser raíz cuadrada. En lugar de x vamos a poner lambda x. Y en lugar de y vamos a poner lambda y. ¿Está bien? Vamos a poner eso. Más lambda y. Claramente de aquí se tiene, factorizando lambda, x sobre x más y. Hay un producto dentro de la raíz, podemos separarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Lambda elevado a 1 medio, raíz cuadrada de lambda, por raíz cuadrada de x sobre x más y. ¿Está bien? Eso. Ahora sí, es una función homogénea. O no es una función homogénea, es de este tipo, lambda a la n. ¿Sí, no ven? Esto es lambda a la 1 medio. Esta raíz cuadrada sigue siendo f de x y. Se parece claramente. En este caso, n ¿cuánto vale? Un medio, ¿no? Un medio. ¿Verdad? Entonces, es homogéneo. La función es homogénea. Veamos otro ejemplo, o inciso B. F de x y, e a la x sobre y más 2. Reemplazamos f de lambda x, lambda y, sería e a la lambda x, lambda y, más 2. Eso sería ¿qué cosa? Lambda se va, e a la x sobre y, más 2. Y esto es lambda a la 0, f de x y. También es homogéneo, ¿verdad? También es homogéneo. Entonces, homogénea. En este caso de grado 0, ¿verdad? De grado 0. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. No estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿no? Solamente estamos analizando cuando una función es homogénea o no.
Bien. Entonces, supongo que no hay ninguna pregunta. Vamos a resolver algunos ejercicios. Bien. Entonces, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con funciones homogéneas. Que es básicamente lo que nos interesa. Entonces, para este caso, se hace el siguiente cambio de variable. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser ese cambio de variable? Vamos a decir que b va a ser igual a y sobre x. ¿Está bien? Si despejamos y, aquí vamos a tener b por x. Si derivamos y' va a ser b'x más b, ¿no? Primero con derivar, segundo sin derivar, más primero sin derivar, segundo con derivar. El segundo con derivar en este caso, la derivada de x es 1, ¿no? Entonces eso. ¿Ya? Simplemente va a ser este cambio y se va a convertir en variable separable. Vamos a poner por acá algunos ejemplitos. Ejemplo. A ver, veamos un ejercicio que para resolver. A ver. Aquí está. Más y al cubo, x al cubo más y al cubo, diferencial de x, menos xy al cuadrado, diferencial de y, igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer aparecer y sobre x, ¿no? Ese va a ser el cambio de variable. Para ello, vamos a dividir entre x elevado a la mayor potencia. Por lo general, ¿cómo nos damos cuenta que es homogénea? Los grados van a coincidir. En esta expresión el grado es 3, en esta expresión el grado es 3, en esta expresión ¿cuánto es el grado? 1 más 2, 3, ¿no? El grado absoluto, 3. Entonces dividimos todo esto entre x al cubo. Dividiendo entre x al cubo, aquí vamos a tener 1 más y al cubo sobre x al cubo, diferencial de x. Menos, aquí vamos a tener y al cuadrado, x al cubo con x va a ser simplemente x al cuadrado, diferencial de y, igual a 0. Si dividimos entre diferencial de x, aquí vamos a tener 1 más y sobre x al cubo, menos y sobre x al cuadrado, y prima, ¿no ve? Diferencial de y sobre diferencial de x es y prima. ¿Ya? Lo vamos a poner de una mejor manera. A este lado, y aquí va a ser y sobre x al cubo más 1, ¿verdad? Estamos despejando. Ya, ahora sí, y sobre x aparece cantado el cambio de variable.
B va a ser igual a Y sobre X. Y ya sabemos que Y' es B o XB' más B, ¿no? Perfecto. Entonces reemplazamos. Aquí es B al cuadrado Y'. Bueno, Y' ya no tendría que ver. XB' más B igual a Y sobre X vale B. B al cubo más 1. Y aquí vamos a despejar B'. Ya o B al cuadrado lo vamos a pasar a dividir al otro lado. XB' más B va a ser igual a B más B a la menos 2, ¿no? XB' va a ser igual a, pasas a estar, simplemente va a ser acá B a la menos 2, o simplemente 1 sobre B al cuadrado, ¿no? B con B se va. ¿Es separable? Sí, es separable. Entonces vamos a poner acá. B al cuadrado pasa a multiplicar. B' diferencial de B sobre diferencial de X. Entonces este X pasa a dividir a este lado. Y diferencial de X pasa a multiplicar, ¿no? Aquí obviamente sabemos que B' es diferencial de B sobre X. Diferencial de X, perdón. Integramos B al cubo sobre 3, logaritmo natural de X, más una constante. ¿Está bien? Más una constante. Reemplazamos la variable original. ¿Cuánto valía B? B valía Y sobre X. Y sobre X, ¿verdad? Y sobre X al cubo. 3 podemos pasar a multiplicar si quieren. 3 logaritmo natural de X más 3 por una constante podemos dejarlo como seno, ¿verdad? ¿Está bien? Tendríamos eso, ¿no? Y aquí, ¿qué más podemos hacer? Tal vez Y sobre X al cubo. Vamos a dejarlo, vamos a separarlo. Y al cubo sobre X al cubo. Logaritmo natural. 3 por propiedad de logaritmos puede pasar al exponente del argumento, ¿verdad? Y aquí lo mismo, podemos ponerlo más logaritmo natural de 6, sigue siendo constante. Y eso lo podemos llevar a esta parte, ¿no ven? Cx al cubo. Podemos cambiar a otra letra también, no hay problema. Ahí. ¿Verdad? Y podemos despejar esto, Cx al cubo. Puede ser E a la y al cubo sobre X al cubo. ¿Verdad? En este caso está presentado de esta manera, en este ejercicio propuesto, la solución. Obviamente que desde aquí ya está bien, ¿no? Son diferentes representaciones de la misma solución. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro de acá? ¿No?